Hola, muy buenos días tengan ustedes, queridos amigos, amigas, compañeros, desde Walla Walla una vez más a compartirle un pensamiento de la Biblia. Gracias a Dios por darme esta oportunidad, por tener salud un día más, por tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, que es algo especial. He venido haciéndolo en los últimos tiempos. Creo que es hora de aprender más de la palabra de Dios y de poder nosotros disfrutar más con Dios cercamente. Ya esta conexión, esta cercanía con Dios tiene que ser constante y más hoy día, ¿verdad? Con todo, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir, que es una realidad. Ya sabemos que la Biblia a través de las profecías se ha venido cumpliendo y esto me da un paso a mí para disfrutar más de la palabra de Dios, de entrarme más, de estar en conexión con nuestro Señor Jesucristo, eh, de poder disfrutar de la palabra de Dios más, de poder conocer más de Jesús y quién es Él y por qué nosotros tenemos que dar prioridad a, a esta conexión, a estar cerca, a estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra, estar junto a Él. Entonces, pues vamos a compartir un poquito acerca de Lucas 10. Voy a tratar de hacerlo breve para que ustedes puedan disfrutar de este mensaje precioso, ¿verdad? Es un pensamiento, ustedes pueden leerlo más si tienen la oportunidad de sacar sus Biblias. Si no tiene Biblia, pues compre para que ustedes puedan escudriñar la palabra de Dios. No hay cosa más, no hay libro más perfecto que la Biblia, ¿verdad? Que es un libro inspirado por Dios. Y pues aquí estamos entonces en Lucas 10, 25 en adelante, que nos habla acerca del buen samaritano. Este es un mensaje muy lindo, trataré de hacerlo muy rápido, perdón, voy a leerlo rapidito para poder aprovechar el tiempo en los comentarios. Eh, este versículo se refiere bueno, se refiere a un intérprete de la ley, que en este caso estamos hablando como un abogado, ¿verdad? Que viene a hacerle algún tipo de prueba, es una prueba que le hace al Señor Jesús y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Okay? Y le hace esta pregunta muy media, como con una trampa, poniéndole algún tipo de trampa posiblemente, ¿verdad? Es una prueba, es una forma en que lo está como probando más bien. Entonces, la respuesta es muy fácil del Señor Jesús y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Okay? ¿Cómo lees? Esa es la respuesta de Jesús. Aquel respondió, dijo. Entonces en Mateo, atrás Jesús le dijo que resumiendo los 10 mandamientos escritos por Moisés, se reducían en dos. ¿Cuáles son estos mandamientos? Hay dos mandamientos. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién lo sabe? Ok. Entonces, se lo leo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de de los mandamientos aquí, escritos en la ley. Entonces, Jesús le dice, bien lo ha dicho, haz esto y vivirás. Eso es todo. Se ve que son dos cosas muy particulares, muy específicas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué significa esto para usted? ¿Verdad? Ese es el primero. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estamos hablando de prójimo, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Solamente a mi amigo, al vecino, al prójimo, nada más de las personas que nos rodean, con las personas que yo tengo amistad, o a quién más, también a los enemigos. Yo creo que aquí va un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, pero él queriendo justificarse a sí mismo, todavía lo que hace este intérprete de la ley, queriendo justificarse de la respuesta que el Señor Jesús le da,
Todavía le hace una pregunta más y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dijo, y le da una parábola muy bonita. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Ok? Tengamos en cuenta y paremos acá con la palabra misericordia. ¿Ok? ¿Qué significa tener misericordia? Es decir, yo me pongo en lugar del prójimo, de la otra persona. ¿Okay? Voy a tener sensibilidad humana, voy a tener sentimientos hacia otra persona, hacia algo en este caso, pero en este caso era hacia a esta persona quien fue. ¿Y quién era esta persona? Un judío. Y ahorita vamos a ver lo que significa, ¿verdad? Que sea un samaritano quien tenga misericordia por un judío. Y entonces acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Okay? Eso es lo que Jesús le habla a través de esta parábola. Él le dijo, el que usó por supuesto de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esa es la respuesta que Jesús le da, sabiendo ya la parábola, lo que pasó, ¿verdad? Con los primeros, tanto con el sacerdote como el levita que pasaron junto a la par, o a la par, más bien, y simplemente lo vieron. ¿Qué pasó? No les importó nada, posiblemente. Hay muchas preguntas que hoy día nos hacemos acerca de situaciones muy similares en la vida diaria. Hoy día eso pasa muchísimo, ¿verdad? En nuestra realidad. ¿Cuántas veces vemos necesidades? ¿Cuántas veces vemos al prójimo tirado en la calle? No conocemos situaciones. ¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son las vidas de estas personas? Y adivine qué, hoy día nuestros corazones en cierto sentido se han endurecido, se han vuelto totalmente inhumanos, no nos importa la vida de los demás, ¿verdad? Entonces, cuando esta palabra viene y nos dice, ve ya lo mismo para poder obtener el reino de los cielos, que es una parábola muy bonita. Entonces, número 1, toda la ley, porque al principio, ¿verdad? Existían muchas leyes, se hablan de 600 y el resto de leyes, que fueron resumidas en la tabla de Moisés, por Moisés, a los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento estamos hablando que dice, para poder obtener el reino de los cielos hay que reducirlo a 2 cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón. Esto implica que nosotros, haciendo la voluntad de Dios perfecta en Él, además esta otra segunda, la segunda parte del resumen de esta ley es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso tiene implicaciones, ¿verdad? De que si nos ponemos a ver lo que significa amar a tu prójimo, es decir, primero vamos a tener que pensar en nosotros mismos. ¿Cuánto nos amamos nosotros? ¿Cuánto nosotros nos estamos amando? Todo lo que nosotros queremos, tenemos que ponerlo en lugar de la otra persona. Si nosotros queremos, hablándolo desde el punto de vista material, ¿verdad? No es el mejor ejemplo, pero nosotros queremos tener una buena casa y eso está bien. Tener una buena casa, tener unas condiciones, ¿verdad? Económicas saludables, todo eso, ¿verdad? Los intereses que tengamos nosotros hacia mí mismo
significa que eso es el deseo que yo debería tener por el prójimo. ¿Ok? Y recuerda, cuando estamos hablando del prójimo, no solamente estamos hablando de nuestras amistades, estamos hablando del enemigo, de los enemigos, de aquellas personas que nos aborrecen, de que no nos quieren, de las personas que nos persiguen como cristianos en muchos casos. Decíamosle el bien, decíamosle lo mejor. ¿Okay? Duela o no, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios verdaderos. Entonces ahí viene el amor de Dios. Y entonces por eso es que es muy resumido este 2. ¿Por qué? Porque número 1, si amamos a Dios con todos nuestros corazones, por supuesto que también vamos a amarnos a nosotros mismos y por supuesto que también vamos a amar al prójimo. Y vamos a amar a toda persona deseándole lo mejor de lo mejor, deseándole que tanto para mí como para la otra persona, para los demás, vamos a obtener lo mejor de lo mejor. Es muy bonito todo esta parábola que me encanta, y haciendo un estudio muy bonito acerca de esto, ¿verdad? Lo que pasa con las dos personas que tomaron la decisión de no ayudarle a esta persona que fue lastimada durante el camino, ¿verdad? Y que imagínense, estando medio muerto, aún así hay muchas preguntas que ellos se pudieron hacer y que son preguntas que hoy día nos hacemos nosotros cuando vemos situaciones así. ¿Cómo qué tipo de preguntas nos hacemos? Por ejemplo, haciendo un estudio muy bonito acerca de esto, preguntas que posiblemente se pudieron hacer. ¿Okay? Este camino es demasiado peligroso para que me detenga y ayudar al hombre. ¿Okay? Algo importante es que en este trayecto al que se refiere Jesús acá, de Jerusalén a Jericó, era caminos muy peligrosos, donde había mucha violencia, muchos problemas, de todo tipo de problemas, como los días de hoy. Entonces se refiere que son lugares donde era peligroso. Por lo tanto, había muchas preguntas. A la hora de pasar, ver a una persona ahí tirada, media muerta, se hacían preguntas como esto. Él pudo ser una trampa para una emboscada. ¿Okay? Tengo que llegar al templo y realizar mi servicio al Señor. Tengo que llegar a casa y ver a mi familia. Alguien realmente debería ayudar a ese hombre. No es mi problema. Alguien tiene que ayudarlo. Llamar al 911, llamar a la ambulancia. Que ellos se encarguen. No yo. Si yo voy a servir en el templo, no puedo tener mi ropa con sangre. Son algunos de los comentarios muy interesantes de los que se podría haber hecho el levita, ¿verdad? Y el judío. Yo no sé de primeros auxilios. No sé nada de esto. Es un caso perdido. Yo soy solo una persona. El trabajo es demasiado grande. Y mucha más, ¿verdad? Él se lo buscó. Él no debió haber estado nunca solo en un camino tan peligroso. Vea qué clase de preguntas suelen surgir en nuestras vidas también. Cuando vemos a la persona y vemos ahí a alguien tirado, ese es un borracho, ese es un delincuente, esa es una persona, qué sé yo, se la buscó, él se buscó el problema. Entonces, vea que son cosas que realmente no se alinean con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, no se alinean, porque amar al prójimo no es esto. Amar al prójimo es hacer lo que hay que hacer. En primer lugar, el ejemplo claro está del samaritano, el buen samaritano. ¿Quién era el samaritano? Dice que los samaritanos y los judíos en esos tiempos, que suele pasar lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Que habían niveles de racismo, de discriminación, y por lo tanto los samaritanos no eran bien vistos para los judíos. Entonces, por eso el ejemplo es muy bonito acerca de quién fue la persona, quién fue y tuvo misericordia de esta persona. Ojo, quien estaba en el camino, esta persona que fue herida, estamos hablando que era de un judío, según lo que el estudio que estaba haciendo era un judío. Entonces, un samaritano rescatando a un judío, eso como que no compaginaba de alguna manera, pero este buen samaritano no se fijó qué tipo de persona era él.
simplemente fue y lo rescató, hizo todo el trabajo. Dice que le puso vino, obviamente porque el vino pues tiene alcohol, ¿verdad? Entonces sabemos que es parte de la sanidad, y el aceite que dice que sirve como un tipo de calmante para los dolores también. Entonces por eso estamos utilizando estos productos, o sea, se usa, es el ejemplo que viene acá, ¿verdad? Que se usa en esta parábola. Y entonces él hizo eso y más. Dio, dice que 2 denarios para que entonces el mesonero se encargara de darle seguimiento y curarle hasta asegurar de que esta persona estuviera sana. Imagínense ustedes lo que significa, ¿verdad?, para nosotros hoy día cumplir esto. Yo me he puesto a pensar mucho cómo nuestros corazones se han endurecido, ¿verdad?, en ciertos niveles, en muchas áreas. Le damos importancia a otras cosas, ¿verdad?, que a lo material, le damos importancia a nuestras vidas. Hay unos niveles de egoísmo que, Dios mío, yo digo, Señor, Padre Santo, no estamos cumpliendo tu palabra, no estamos haciendo su voluntad. Si nosotros nos resumimos a estos 2 mandamientos, Señor, nosotros tenemos mucho que hacer, muchísimo, muchísimo, y nosotros necesitamos entregarnos más a Él. Entonces, haz que hacer esto. Es fácil. Ve y haz tú lo mismo. Es todo. ¿Okay? Y con esta prueba, creo que ¿cómo se llama? Perdón, intérprete de la ley. Prácticamente Jesús, digamos, por ser nuestro Señor Jesucristo perfecto, pues obviamente con sus respuestas sabias, fue muy claro en dejarlo prácticamente callado y decir, ok, hazlo. Yo lo invito también a ustedes que hagamos lo mismo y que dejemos ese endurecimiento en nuestros corazones y nos entreguemos a nuestro Señor Jesús con todo nuestro corazón, así como hay que amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, así como también nosotros nos amamos, amar al prójimo. Y esto dice que en esto se resume todo en esta vida. Entonces los invito de verdad a que reflexionemos sobre la palabra de Dios, que es tan linda, tan perfecta, y que nos invoca a hacer lo mejor para nosotros, para Dios, sobre todo para Dios. Que ojalá que puedan disfrutar del mensaje, que tengan una feliz mañana. Los amo en el nombre del Señor Jesucristo, y es un gusto de verdad compartir con ustedes este mensaje cada día, o por lo menos una vez a la semana, pero vamos a estar aquí en contacto con ustedes para que Dios de verdad les llene de la palabra santa. Que pasen una feliz tarde, que Dios los guarde.